Bienvenidos a una edición más de Entre Líneas, la persona detrás del personaje. No te muevas de ahí porque comienza ya. Soy Marcela Micheri. Algunos me conocen como la hija de Salvador Micheri, otros por el ejercicio de mi profesión, o quizá como la responsable y cara visible de la fundación que lleva el nombre de mi padre. Pero realmente, ¿saben quién soy y cuál es mi esencia? ¿Cómo fue mi infancia, mi adolescencia, mi juventud, mi paso por la primaria, por la secundaria y la universidad? ¿Lo que me hace feliz y aquello que me entristece? ¿Cuál fue el mejor momento de mi vida y el peor, el más duro? ¿Cuáles son mis sueños y mis esperanzas? Esa es la mirada humana, diferente, que te vamos a mostrar de aquellos que pasen por este programa. Entre líneas, la persona detrás del personaje. Él es cantor, compositor, músico, recitador, investigador, y él se define como un relator. Ahora también es escritor. Es una nueva faceta que creo que va a tener todo el éxito que él se merece por su trayectoria. Nació un 5 de agosto de 1950, bajo el cielo de Mantilla, en Pedro R. Fernández. Sus padres vinieron desde Buenos Aires para que él naciera en esta tierra. Vamos a recorrer la historia, la trayectoria de una personalidad de nuestra cultura, de un estudioso del ser correntino y del fundamento del ser correntino. Estamos hablando del Imaguaré, de lo antiguo, pero del presente y también del futuro. Estamos hablando de don Julio Cáceres. Muchas gracias, Marcela. ¿Cómo está, don Julio? Muy bien, es un gusto estar compartiendo contigo, bueno, con la audiencia, por supuesto, teleaudiencia en este caso. Sí. Es hermoso poder dialogar de esta manera y bueno, saliendo un poco de estos tiempos protocolares a los que nos tuvo sometido esta pandemia y bueno, igualmente feliz, se lo ve activo y se lo ve trabajando y siempre actuando también, o sea que ya en esta etapa del 2021, gracias a Dios, la pandemia nos dio un respiro, digamos, ¿no? Así nos está dando un respiro y bueno, como bien decís, hemos comenzado ya a comienzo de año trabajando un poquito y bueno, y despacito se van afirmando las cosas, bueno, se van abriendo los espacios y ahí estamos felices porque podemos continuar con lo que tanto amamos desde hace ya 44 años de Imaguaré. Así es, señor. Pero vamos a repasar un poquito su vida, don Julio, que es lo que a la gente por ahí le interesa porque no conoce a los de Imaguaré, conoce a don Julio recitador, exitoso en los escenarios a nivel nacional. Pero comencemos por esa infancia con el abuelo, con ese abuelo que le enseñó a lo que era recitar, le enseñó la historia, amar la historia, le contó sus orígenes guaraníticos. Y bueno, cuéntenos un poquito. A ver, esta pandemia me ha servido un poco a mí para organizarme en muchas cosas. Claro. Entre ellos para organizar un poco mis escritos, que lo tenía así guardado en cosas. En realidad la que guardó todo eso fue Lidia. Como siempre, Lidia. Ella, yo veía, escribía por ahí en el camino, por ahí lo ponía en el bolsillo del saco o lo que fuere. Cuando volvía a casa, ella sacaba y ponía en una cajita. Y así llegó un momento en que me encontré con muchas cosas que me pareció interesante poder reunirlos. Y este tiempo de pandemia, insisto, me dio esa posibilidad. A ver, y entonces, cuénteme. Y pude publicar este libro que trabajo. Sí, yo sí. estaba Y ya que me hablas del abuelo, a ver, te cuento, en tiempo de soneto. Por favor. Abuelo guitarrero que sembrara en mi pecho cantares y sonidos, y a mi asombro de niño enseñara de cifras y de estilos y rasguidos. Al contarme cosas de la familia bajo el añoso Guayacán umbrío, aprendía sentado en sus rodillas historias de nobleza y señorío. Él puso en mi alma la entereza, me dio del espinillo la dureza y la fe,
que conforta al peregrino. Y me entregó 6 cuerdas soñadoras, que en mi pecho quedaron portadoras de la luz que me alumbra en los caminos. Don Julio César Cáceres, mi abuelo. Ah, totalmente. Don Julio que marcó su vida. Totalmente, sí. Porque en realidad fue la persona con quien usted se crió y, con los abuelos, ¿no? En el campo. Y bueno, y después va a hacer su primaria en Mercedes, con sus tíos. Tenía unos parientes allí. Bueno, a los 6 años me vine a Mercedes y desde entonces me siento mercedeño por decisión de amor y por vivencia, decía alguien. Y solo para ofrecer un verso de José Martí que dice, si me dicen que soy mercedeño y si me preguntan por qué. Claro. Allí tuve un buen amigo y allí quise a una mujer. ¡Ah, qué bueno! Son cosas que hacen que uno se sienta en un lugar. Por supuesto, por supuesto. Díganos, ¿cómo fue esa escuela primaria en la Amado Bonpland? Bueno, allí empezó otra historia, ¿no es cierto? Yo llegué del campo. Claro. Y bueno, me encuentro con todo un espacio de pueblo grande o ciudad, como quiera llamársele, ¿no es cierto? Y el 9 de marzo ya estaba yo diciendo mi primer parlamento, en un acto, un sketch que se hacía para recordar al tambor de Tacuarí. Ya lo sé. Y decía yo... A ver, dígame lo que decía. Decía, serviré de lazarillo al comandante Vidal. Y salía tocando el tambor. ¡Ay, qué divino! ¿Qué edad tenía, don Julio? Más y bueno, o menos. 6 años. 6 añitos. Sí, por cumplir 7. Y ya vieron en usted esa beta, ¿no? Y no sé si vieron, la cuestión que se preparó allí, yo parece que era bastante ligero para introducirme en esa cosa. Y bueno, y me gustaba, bueno... Y bueno, qué sé yo. Por eso yo digo que Dios me abrió ya esa ventana, ¿no es cierto? Donde, claro. Y allí, a partir de ese momento, después, en aquella época se hacía primer grado y después primero superior. Claro, claro. En primero superior, me acuerdo, una maestra que tenía, se llamaba Nora Jauregiberri, ella me enseñó, me llevó a su casa y me enseñó a declamar un poema. Un poema que hablaba de la Pachamama y, bueno, yo no recuerdo algunas cosas muy, muy cortitas, recuerdo del poema. Pero fue tal digamos, lo que para mí significó ese poema, porque fue una cosa muy linda. Toda la escuela se prendió a ese decir, y bueno, las maestras me llevaron a la dirección, me regalaron bombones. Pues yo salí asombradísimo de ese lugar. Del exitazo que tuvo el recitado mío. Claro que yo contaba con el apoyo de mi maestra que me había preparado. Pero Y vos sabés que desde entonces me quedó el apodo Pachamama. Toda la escuela primaria, que toda la escuela primaria lo llamaron Pachamama. Pachamama, por ese poema que yo dije. Bueno, y después empieza el Instituto Superior de Mercedes en la secundaria, ¿no? En la UPM. Claro, la UPM, Instituto Popular de Mercedes, bueno, don Manuel López Rodríguez, que fue un visionario, y bueno, yo formé parte de un curso que en ese momento era un curso piloto, de bachilleres comerciales, que tenía un año más de preparación que el bachiller común. El bachiller y el perito mercantil, que era lo que se estudiaba allí en la UPM. Ajá. Y bueno, me ofrecieron ser parte de ese ¿cómo es? Ese curso piloto. Bueno, yo acepté y allí empezó otra historia, ¿no es cierto? Porque como éramos nosotros los que entramos, no entraba nadie más. O sea, salían algunos, dejaron, pero nadie entró más. Esto llevó a que hiciéramos un grupo muy, muy unido, muy sólido de camaradería, y donde también, por supuesto, ya ese espacio recitador que yo había adquirido en la escuela primaria se transformó en un espacio ya de guitarrero y de cantor de serenatas. Allí con mi amigo Tono Acevedo, que era el que me hacía de primera guitarra. Claro. Bueno, recreábamos los temas de aquella época, ¿no sé? Claro. La Golondrina, de Falú, qué sé yo, Merceditas, a una novia, me acuerdo de un tema de Juan Carlos Mareco, claro, que estaba muy de moda en aquella época, una época un poquito distinta del chamamé. Sí, el chamamé venía de un éxito muy grande en la década del 40 y mediados del 40 al 50 y pico, y después hay un parate, por razones que después se puede conversar, ¿no? Y surgió lo que se llamaba la litoraleña. Ajá. Con el Cholo Aguirre, ¿no es cierto? Mirando correr el día, le dije casi en silencio. Ay, qué lindo. Eso, ¿viste? Esas cosas. Y bueno, y esas cosas cantábamos nosotros, de ese tipo. Hasta que yo tenía un hermano. Yo siempre le digo hermano, pero en realidad es mi tío. Porque claro, Ignacio, como que me crié, ¿no? Claro, Ignacio Cáceres, con el que me crié con los abuelos, y entonces
mamá... ¿Era más que tío, era su hermano? Era mi hermano. Entonces él me enseñó a cantar las otras cosas populares, por ejemplo, las cosas de tu papá. Claro. Cantábamos Esperanza... Mi selva eterna, Monte Refugio. Exacto, los grandes éxitos de Vera Lucero, digamos, claro, con Don Tránsito. Sí. Y a mi hermano le gustaba mucho y él me hacía la segunda. ¡Ah, qué lindo! Y yo cantaba en primera. Claro. Entonces, bueno, y así empezó, ya tenía dos espacios dos formas, claro, dos repertorios, diría yo. Un repertorio que era para mis encuentros con mis amigos de la secundaria, con las reuniones así en el pueblo, y otro que era para el barrio, allí donde me juntaba con mi tío y nos salíamos a cantar en los lugares así, y cantábamos para la gente, otro tipo de público, digamos. Claro. Y allí cantábamos ya chamamé y polka y todo eso. Y todo. Cuénteme, don Julio, cuando usted gana el premio en el Club de Teléfonos, después de pasar por Nerea Avellanal de Ambrosio, que fue la que tenía La Peña, Puñado, la Peña, Puñado, sí, exactamente, y usted gana eso. ¿A dónde va ese premio? Ah, bueno, eso fue una cosa con Tito Gómez y Carlos Núñez. Así es. Habíamos conformado ya hacía un tiempo. Los Hijos del Payure, sí, pero ¿no? Todavía no se llamaba. Era un grupo que conformaba un trío para cantar en los fogones de la escuela. Ajá. La escuela, la UPM hacía un fogón en el Día de la Tradición, que era muy lindo, y allí nos preparábamos todos para cantar. Nosotros armamos un trío de voces y cantábamos allí, bueno, también samba, chacarera, cueca, todo. De todo cantábamos. Y bueno, y participamos también de la Peña Puñado Yojá. La Peña Puñado Yojá tenía una base muy importante en la danza. Pero también nos juntábamos nosotros, que éramos amigos y bueno, veníamos allí de todo el mismo lugar para cantar. Entonces nos llama la tía Nerea Avellanal de Ambrosio, la tía Nerea le decíamos nosotros, y nos dice: muchachos, recibí una invitación, dice, ¿cómo es? Recibí una invitación de Corrientes para ir a tocar en un festival. Dice, ustedes van a ir. Así era ella. Ustedes van a ir, van a cantar esta canción y van a ganar el primer premio. Bueno, ¿cuál era la canción? Peoncito de Estancia de Linares Cardoso. Una cosa que no sonaba por ningún lado entre nosotros. Me acuerdo que nos dio una versión de Los Indianos, un grupo musical folclórico de aquella época. Bueno, de allí sacamos el tema. Y bueno, y vinimos y teníamos que ponerle un nombre al trío. Y le pusimos Los Hijos del Payure. Claro. Ganaron en el Club de Teléfono. Vinimos al Club Teléfono, sí, estuvo también Quique Zorrilla, me acuerdo, ganó como solista. Claro. Bueno, un festival importante. Bueno, ustedes ganaron y llevaron ese premio a la Cruz de Gil. Claro, llevamos porque habíamos hecho una promesa que si ganábamos el primer premio lo íbamos a dejar en la Cruz Gil, para que ninguno de los tres se quedara con las ganas de tener el premio. Claro, bueno, entonces así pasó. Yo no sé qué habrá ocurrido, después nunca más vi la plaqueta, llevamos y la pusimos ahí en la Cruz de Gil. Debe estar ahí. En aquella época era chiquita la Cruz de Gil, no era como ahora, ¿no es cierto? Claro. Era otra situación diferente. Bueno, vamos a un pequeñito corte y volvemos con más Julio Cáceres, el Imaguaré. ¿Estás con ganas de ampliar tu emprendimiento? ¿Crees que tu sueldo rinda más? Tu banco te banca. En el Banco de Corrientes diseñamos distintos préstamos pensados para que sigas creciendo. Créditos capital de trabajo, créditos para financiamiento de inversiones, préstamos para cuenta sueldo. Llámanos al 0800-444-0160 o ingresa a www.bancodecorrientes.com.ar y conoce nuestras propuestas. Banco de Corrientes, el banco de los correntinos. Oferta sujeta a calificación crediticia. Advertimos la gravedad de la pandemia a tiempo. Construimos un hospital de campaña de 1000 camas, 300 de terapia intensiva equipadas con respiradores y la más moderna tecnología.
Hisopamos y aislamos. Utilizamos un sistema de fases inteligentes. Concentramos la atención COVID para que los otros hospitales y clínicas pudieran seguir funcionando normalmente. Ya estamos vacunando a los mayores de 18 años y nuestra economía siguió funcionando al 95%. Entre todos, estamos luchando contra el COVID-19. Gobierno Provincial. Yo estaba junto a ti. Calladamente se abrazaba el paisaje en el ocaso. Y era de fuego el corazón del mundo, sobre el silencio cálido del campo. Cuénteme, don Julio, ¿qué significa Lidia para usted? Uy. Mira, con ella compartí toda la vida. La conozco desde que éramos adolescentes. Y bueno, vos sabés que la vida del músico popular es bastante andariego y indisciplinado. Pero ella pasó conmigo todas las etapas. Finalmente decidimos que íbamos a tener hijos, porque en la primera etapa no fue así. Y bueno. Y tuvieron 5, ¿no? Tuvimos 5, aquí están las chicas, los muchachos. Y bueno, y con ella seguimos andando este camino, me acompaña a todos lugares. Es su puntal, que viajamos, ¿no? Totalmente, no solamente mío, sino en este momento ya de todo este sueño, como le llama Nico, el sueño de Imaguaré, claro, que es lo que nos empuja, ¿no es cierto? Y ella reúne como cuando eran chiquitos ellos, y cada uno de ellos está de distinta forma aportando a esto que es Imaguaré, ¿no es cierto? Mucho más allá de un grupo musical, yo dije siempre, Imaguaré se fundó para trabajar como un equipo a favor de la cultura correntina. Exacto. Y por eso es que en nuestro andar hay mucho de investigación, hay mucho de contar las cosas. Somos un grupo conversador en el escenario. Totalmente. Porque queremos decir por qué cantamos esto y no otra cosa. Exactamente, exactamente. Y creemos que el chamamé es un espacio que tiene un piso, pero no tiene techo. Y creo que depende de nosotros que alcance la altura, ¿no es cierto?, que le corresponde. Bueno, y los que ya hemos vivido un tiempo, estamos ofreciendo esta bandera para la juventud que viene, ¿no es cierto? Sería cantando al ayer para poder cantar hoy, mirando el mañana, ¿no? Pensando en el ayer, sí. Para poder cantar hoy, pensando en el mañana. Ese fue la primera frase que yo escribí para el grupo. Es una militancia cultural. Es una militancia cultural, exactamente. Bueno, a ver, estamos presentando hoy, aquí, en Entre Líneas, algo novedoso para nosotros, no para usted, porque usted ha escrito y ha hecho montones de cosas, pero lo ha compilado en este libro suyo de los silencios del silencio y el los caminos. Del silencio y los caminos. Del silencio. La gente y me los pregunta, caminos. ¿por qué el silencio? ¿Por qué el camino? Bueno, el silencio yo creo que es el lugar donde habita Dios. Exactamente. Y todo aquel que quiera comunicarse con Él, ¿no es cierto?, o hacer que Él se comunique con nosotros mejor, tiene que disponer su corazón en un silencio muy honesto. Y bueno, es lo que yo entiendo que es el lugar donde me puse a buscar, ¿no es cierto?, para poder hacer realidad estos. Y el camino, porque es mi andar. Yo siempre digo, tengo más de camino que de casa. Claro. Así que son años de andar transitando estos caminos y bueno, allí nacieron muchas cosas, como te decía hoy. Papelitos que quedan en el bolsillo, poemas que se escriben mientras que el auto anda. Y bueno, así. Y del silencio del monte también, don Julio, ¿no? Porque usted Sí, siempre habló de los sonidos del monte, que en realidad son sí. silencios, Sí, pero sí, silencios sí. que si uno queda, digamos, escuchando, hay sonidos dentro de ese Dice don silencio. Franklin Rueda, antes que el libro, un viento romancero modulando su libre abecedario, me fue de patria alboreando el alma desde el silbo del monte legendario. Así es, don Julio. Yo he tomado para mí esa parte del poema de Franklin, porque creo que con eso me identifico. Yo crecí entre dos montes y me acuerdo Buscaña en Capirí, me acuerdo ir a cazar paloma con el abuelo, me acuerdo, bueno, y después el río Batel que está ahí cerca también, ir a pescar con los muchachos, bueno, todas esas vivencias lo tengo muy, muy grabadas en mi corazón, así que eso. ¿Quiere leernos algún poema de este hermoso libro que
Lo pueden adquirir en Moglia Ediciones, ¿no? Este libro se divide en varias partes, en la parte de la familia, la parte de la tierra, la parte de mis vivencias un poco personales, la parte del amor y la amistad. A Son ver. los distintos, pero yo te quiero leer algo que Yo quiero que usted ¿Qué me me elija preguntaste? lo que usted sienta y esto que me es lo lea. el poema que le he escrito para Lidia, que quedó acá, ¿no es Ah, cierto? me Tengo otras cosas, encanta. Ya nos va a hacer llorar a todos acá. Dios me ha querido bien. Puso a mi lado un ángel pequeñito que mi vida llenó de luz y curó las heridas de un andar caprichoso y descuidado. Siempre alegre y dispuesta, dando todo, por los hijos, la casa, los amigos, a todos por igual dando el abrigo de un cariño que nunca manchó el lodo. Hoy a Dios agradezco por ti, amiga, por este amor tan lleno de ternura que sobrelleva penas y amarguras y me alivia de todas las fatigas. ¿Qué más puedo decir, Lidia, este día? Madre y amiga, compañera mía. Ay, Te lo escribí para un día a la madre. ay, qué cosa maravillosa. Y bueno, este libro tiene mucho de eso, de mis hijos, a cada uno de ellos les dediqué un poema, Qué a los bueno. abuelos, y bueno, me quedaron muchas cosas pendientes porque cuando iba a editar el libro, yo estaba eligiendo los poemas. Y me dice Lidia, tenés que publicar 70, porque son los años que cumplí. Y entonces elegí 70 sonetos y me quedaron un montón afuera. Ah, bueno, pero va a haber un segundo libro. Seguramente sí, yo estoy preparando allí, estoy juntando las cosas, ya le encuentro un nombre porque el año que viene los Maguaré cumplen 45 años de andar y es como el año de Zafiro. Entonces, como el Zafiro es azul en algunos casos, yo le he propuesto llamar a este tiempo el tiempo azul. El tiempo azul, qué lindo. Y allí vamos a transitar todo este año. Estamos preparando las cosas Los que para quieren comprar ese libro, ¿dónde lo pueden encontrar? ¿En Moglia? Bueno, sí, en Moglia, por supuesto. Allí tienen el libro. Ajá. Y también me dijo Leo que se puede conseguir por Mercado Libre. Ah, Así que alguna perfecto. gente que por allí no ande por acá y quiera conseguirlo. Esto se ve en toda la provincia y en provincias aledañas porque también va a salir por Canal 13 de Corrientes, por Somos Corrientes TV, o sea que la gente que no puede venir a Capital lo puede comprar por Mercado Libre, ¿verdad? Sí, eso es. Así. Perfecto. Dígame, don Julio, ¿cuál considera usted que fue el momento más feliz de su vida? Yo creo que Yo siempre digo que el mejor momento está por venir. ¿Sí? Y no tengo malos recuerdos, gracias a Dios. Yo ¿No? tengo momentos difíciles, sí, como todos tenemos todos. Y bueno, eso es lo que ahí apuntaba. Hay momentos difíciles, pero ninguno de ellos ha dejado en mi corazón huellas demasiado profundas. Y todos los he superado poniendo a Dios como referencia, ¿no es cierto? Y dejar que el tiempo cure las heridas, las cosas que por allí, los desencuentros, que siempre están, pero yo no guardo recuerdos negativos. Y entonces mi mejor momento es que estoy viviendo, con mis hijos, con mis nietos. Ah, qué lindo. Y bueno, y lo que está por venir. Lo que está por venir. Claro. Eso yo tengo mucha fe en que el tiempo, lo que uno hace, ¿no es cierto?, repercute en lo que uno va a hacer. Y entonces yo trato de poner lo mejor de mí para que lo que suceda mañana sea un poco mejor que lo que pasa hoy. Cuénteme, don Julio, el padre Julián Cini, ¿qué le dejó? Julián, mi amigo de sueños y esperanza. Nos conocimos justamente en la casa de mi profesora de música, Nelly Arzuaga, para formar ese grupo. Yo lo había conocido a él en un encuentro de músicos, de muchachos que estaban en un club, y él estaba con una guitarrita cantando. Yo me acerqué, escuché la canción, me gustó, y quedó así. Yo no era muy habitual a la iglesia, o sea que no tenía referencia suya, pero sabía que era un curita que andaba haciendo poemas y que era bastante resistido en algunos sectores. Y que era un rebelde. Claro, era resistido, Era en un sector de la sociedad mercedeña. Sí. Y bueno, lo encuentro un día en la casa de mi profesora, el gringo Sheridan, Carlos Núñez, que era mi compañero en Los Hijos del Payure. Ajá. Andábamos separados en aquella época. Un muchacho que era de la zona ahí de Mercedes, también cantor, y Julián Cini, ensayando cosas. Ajá. Ensayando ahí Yo empiezo a escuchar las cosas que estaban ensayando, y como te dije, yo siempre era muy de meterme en cosas que... y le digo, muchachos, ¿por qué no hacen así?
y toda la guitarra y empiezo, ¿por qué no hacemos así? Bueno, empecé a... Con Carlitos yo tenía confianza porque era mi compañero de siempre. Claro. Al gringo lo conocía porque era muy chiquitito, nos habíamos encontrado en la casa de una tía suya, en una oportunidad que nosotros nos recibimos en la UPM, y la tía suya era profesora de esa grafía que se hacían antes. ¿No era que Mecanografía. Mecanografía no, sino el otro. Taquigrafía. Taquigrafía, allí tenía. El ganchito, la todos C los con el gancho signos. L. Bueno, allí ella nos preparó, me acuerdo, una cena de despedida, y allí lo conocí al gringo. Así, muy muchachito, tocando su bandoneón. Y bueno, después no lo vi, hasta que lo encontré después en ese lugar ensayando. Claro. Y bueno, cuando terminó el ensayo, en un momento se me acerca Julián y me dice, ¿por qué no te unís al grupo? Y yo le digo, mira, así como estamos, le digo yo, difícilmente podamos hacer nada importante. Le digo, acá necesitamos a alguien que nos organice las voces. Y el único, y era cierto, el único que aquí en Mercedes puede hacer eso es Tito Gómez. Porque era muy difícil en aquella época cantar a tres voces. No había mucho antecedente. No. El chamamé menos. O sea, menos. Las voces que venían del norte con los chalchaleros, no tanto con los fronterizos más que nada. Claro. Y después con otros grupos que ya eran más. Pero el que tenía esas inquietudes y esos vuelos musicales era Tito Gómez. Yo ya lo conocía por Los Hijos del Payure, el trío que habíamos formado. Entonces le digo, y me dice Julián, bueno, invítalo, que venga él también. Porque la cuestión era que teníamos que sacar 12 temas nuevos, totalmente nuevos, para grabar un disco. En aquella época grabar un disco era una cosa que no soñaba, o sea, era muy difícil para cualquiera, y sobre todo si no era conocido, recién empezaba. Julián se había conocido con Virgilio Espósito, hermano del tanguero Espósito, el de Flor de Naranjo. Sí, Naranjo en Flor. Bueno, y le había propuesto Virgilio que grabara sus temas. Y bueno, entonces Julián armó un grupo en Mercedes allí con nosotros, y teníamos un mes y piquito para ir a Buenos Aires a grabar. Ya teníamos fecha de grabación y todo. Bueno, le digo a Tito, mira Tito, tenemos para hacer un disco. Le digo, vamos a juntarnos y vamos a ensayar. Bueno, me dice Tito. y bueno, y sí, nos juntamos y me acuerdo que Carlitos Núñez se había inaugurado la radio de Mercedes, LT42. Y Carlitos Núñez era operador de la radio, de manera tal que tenía que estar hasta el final de la transmisión, que era a las 12 de la noche. Bueno, entonces convinimos que después de las 12 nos íbamos a juntar en la casa del padre para ensayar. ¿Te imaginas lo que era? De la 1, la 2, la 3, la 4 ensayando, y la señora que vivía por ahí cerca, se juntan allí y hacen de todo. Era el comentario del barrio, que los muchachos se juntaban con el padre allí a hacer no sé qué cosa, ¿viste? Y nosotros lo que estábamos haciendo era estábamos preparando un disco. El disco. Cierto es que éramos bastante dicharacheros y hacer barullo, ¿viste? Sí. Así que no pasaba inadvertido nuestra presencia. Y bueno, y así nace lo de Maguaré, y así nace con El País. En ese tiempo con Julián empezamos a profundizar la cosa. Claro. Yo sabía de su militancia, sus ideas un poco rebeldes, como dijiste vos, y bueno, y empezamos a hablar sobre la historia, sobre política. Estamos en los años 70, los muchachos... Época difícil. Los muchachos estaban luchando por traer al jefe, sí. Y bueno, era todo un momento muy difícil, muy efervescente, y muy peligroso también. También, pero después nos dimos cuenta, en ese momento no éramos conscientes. Claro. Después nos dimos cuenta que, pero dejó una huella muy profunda, yo aproveché mucho ese tiempo de estar con Julián. Exactamente. De acompañarlo en las reuniones que se hacían, de reuniones eclesiásticas, pero donde se hablaba de todo. En aquella época la iglesia estaba, sobre todo un sector de la iglesia, estaba muy comprometido con la realidad latinoamericana. Entonces nos íbamos a Brasil, nos íbamos a Uruguay, nos íbamos a distintas provincianías, Santa Fe, Misiones. Bueno, tengo muchos recuerdos de aquella época, ¿no es cierto?, donde yo, de un plato, porque como yo no era habituado a ese tipo de reuniones, decía, che, Julián, ¿y yo qué digo? Vos decís, soy laico de Mercedes, ¿no? Y así transcurría mi experiencia, que más que leer, que leí mucho en aquella época, porque Julián traía los libros y yo me pasaba devorando los libros, y escuché mucho. Claro. Escuché gente
como Rolando Camossi, por ejemplo. Claro, gente preparada que, bueno, gente que muy hizo preparada. todo un camino cultural, pero de militancia cultural, Sí. respecto a nuestros orígenes y al fundamento del ser correntino. Claro, porque en aquel tiempo, cuando empezamos nosotros a mirar la realidad nuestra, ¿no es cierto?, empezamos a ver la problemática de nuestra música popular, el chamamé. ¿Sí? Y de dónde venía, la tía Nerea era la que no estaba para nada de acuerdo con que el chamamé era un derivado de la polca paraguaya. Y bueno, y allí empezamos. Y ella había hecho ya un trabajo previo, y con ese trabajo empezamos a investigar más a fondo, ¿no es cierto? Claro. Y nos encontramos con la obra del padre Furlong, una obra monumental que rescata todo el trabajo de los jesuitas en las misiones. Claro. Allí encontramos cosas para nosotros novedosas en ese momento. Por ejemplo, Carlos Vega preguntaba que habría que averiguar qué danzas se bailaban en las misiones. Claro. Y él publicó un croquis de las danzas que, según él, se extinguieron en Europa antes de llegar a América. Y nosotros nos encontramos en esos libros, ¿no es cierto?, y en las cartas del padre Sepp, nos encontramos con que esas danzas se bailaron en las misiones. Claro. Y son la base, ¿no es cierto?, de nuestro estilo de danzar. Así que bueno. Y allí están todo, bueno, ese proceso de Dios, te imaginas, todo eso tiene que ver con Julián. Todo eso tiene que ver, claro, y todo eso quedó en su corazón. Ahora, supuesto. para ir cerrando este reportaje, esta entrevista, esta charla tan amena que Me gusta siempre eso. me encanta tenerla con usted, quiero que me diga algo. ¿Qué tiene el vino, don Julio? Yo aprendí una noche de vino y estrellas que amar duele siempre, pero es cosa buena. Yo aprendí que el tiempo de sufrir enseña a querer las cosas y luchar por ellas. Vida que me diste, sangre de mi tierra, viejo compañero de mis horas lerdas. Gracias, don Julio. Gracias a vos. Gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias a todos. ¿Estás con ganas de ampliar tu emprendimiento? ¿Crees que tu sueldo rinda más? Tu banco te banca. En el Banco de Corrientes diseñamos distintos préstamos pensados para que sigas creciendo. Créditos capital de trabajo, créditos para financiamiento de inversiones, préstamos para cuenta sueldo. Llámanos al 0800-444-0160 o ingresa a www.bancodecorrientes.com.ar y conoce nuestras propuestas. Banco de Corrientes, el banco de los correntinos. Oferta sujeta a calificación crediticia. Aquí en Corrientes. Su papá, Cirilo Antonio Romero, fue operador de LT7 Radio Corrientes. Jubilado él, pero fue el primero que transmitió la misa desde la iglesia La Merced por radio. Su mamá, Rufina Lorenza, y tiene 3 hermanos. Alcides, o sea, 2 varones y una mujer. Alcides es quien maneja hoy, regentea este lugar que fue icónico para Corrientes, que es el Mariscal, que desde 1993 funciona como un espacio alternativo de fusión de artistas. Por allí pasaron artistas correntinos, nacionales e internacionales. Para dar ejemplos, José Mizrahi y también Santiago García Sáenz. Él es arquitecto, tiene un máster en Historia del Arte de la Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, y un posgrado en Conservación del Patrimonio en Roma y Perú. Es docente universitario hace 30 años, es una de sus pasiones. Actualmente
es presidente del Instituto de Cultura de la provincia de Corrientes ya hace más de 11 años. Estamos hablando de Gabriel Romero, pero lo voy a llamar Gaby porque lo considero un amigo. ¿Cómo estás, Gaby? Pero muy bien, sorprendido de la producción. ¿Por qué? Por toda esta información, pero muchísimas gracias. Bueno, pero es que hay que trabajar para alguien importante. El presidente de Cultura hay que trabajar, Muchas por gracias. favor. Contanos, Gabriel, vamos a empezar a hacer un repaso de tu vida, porque la gente sabe que sos el presidente de Cultura, sabe que sos un amante del arte, sos un coleccionista de arte, pero vamos a hablar del Gaby pequeño. ¿Cómo fue esa infancia en la escuela Yapeyú? Del barrio Yapeyú. Del barrio Yapeyú, sí. La número 30. Contanos un poco. Bueno, tuve una niñez muy linda, porque la verdad es que nosotros, gran parte de nuestra familia giraba en torno a mis abuelos, Ajá. que vivían por Misiones, casi 3 de abril, todavía sigue existiendo esa casa. Era la casa de mi abuela, de los padres de mi mamá. Y eran muchas hermanas mujeres, ellas, y todo giraba en torno a eso. Entonces, la verdad es que fue una infancia muy linda. Yo los primeros años hice en una escuela que se llamaba 10, que está ahí en el barrio Ferré, y después nos cambiamos a la casa por la calle Yacucho, entonces la escuela 30 quedaba muy cerca, Claro, y ahí nomás. Pero fue una infancia llena de tías y primos y hermanos, y la verdad que fue una infancia muy linda. ¿Eras terrible o eras estudioso? No, era estudioso, pero tenía mis... Era muy Pero eras estudioso, pero era terrible terrible. Era terrible. Era terrible. Además, durante muchos años, después me ganaron, era el más chico. Entonces ¿sí? era el más mimado y qué sé yo. Después apareció una prima que se llama Natalia, que bueno, me ganó eso, pero... Te ganó el lugar. El lugar me ganó. Bueno, perdí un poco los privilegios. Me haces acordar a un hermano mío, Gustavo, que cuando nací yo fue todo un trauma, ¿eh? Claro, porque estaba acostumbrado a ser el más chico. Él era el mimado y nací yo y le maté, ¿viste? Bueno, pero pasan esas cosas. ¿Y la secundaria cómo fue? ¿Qué recordás de esa secundaria en la regional? No, la secundaria también fue una etapa muy linda y me acuerdo de los amigos, muchos de los cuales siguen siendo amigos y disfruté muchísimo de la época de la secundaria, donde creo que se forja de alguna manera la personalidad. Entonces los profesores y muchos de mis compañeros marcaron de alguna manera la historia, ¿no? Y también el vínculo de lo que... De hecho, cuando salí de la regional, me fui a estudiar ingeniería con mis amigos que se fueron a estudiar ingeniería. Te imaginas lo importante que era el vínculo. Estuve un año y me di cuenta que no era lo mío. Que no era lo tuyo. Que no era lo mío. Que pero lo tuyo era la arquitectura. La arquitectura. Sí. Y bueno, ¿y qué recordás de esa época universitaria en la que estudiabas y trabajabas? No, me parece que fue una época muy, muy importante. Primero porque conocí muchas otras realidades. Creo que estudiar en la Universidad del Nordeste en esa época te permitía conocer gente de otros lugares, de otras provincias, viste, que venían de todos lados. De Misiones, Sí, de Jujuy, de Salta. Inclusive tenía amigos peruanos y bolivianos que vinieron a estudiar acá. Bueno, y la verdad que fue una época muy linda. Yo desde, creo que segundo o tercer año, me empezó a gustar, bueno, siempre me gustó, pero ahí hice los vínculos para especializarme en los temas de historia de la arquitectura y de patrimonio, que es el tema que después me fui a estudiar afuera. Es lo que más te gusta, ¿no? Es lo que más me gusta, lo que más me interesa. Y entonces, bueno, ahí enganché muchísimo y me gustaba y tengo muchos amigos, también siguen siendo muy amigos y creo que la carrera de arquitectura me abrió el panorama no solamente de las cuestiones de arquitectura, sino de arte, de conocer gente, de viajar, fue un cambio muy, muy fuerte. Es como que te abrió la cabeza y te abrió el panorama, ¿no? Y además entendés, y la arquitectura es una carrera que aprendés a dibujar, a diseñar, historia, arte, tiene muchas complejidades. Si yo te digo papá Cirilo, bueno, ¿qué se te viene al corazón? No, mira, papá falleció creo que el mismo año que falleció el tuyo. Ah, mira vos. Entonces lo tuvimos y lo disfrutamos de una manera muy diferente. Murió a los 93 años.
Y fue un gran papá, digamos, ¿no? Una gran mamá también, pero mamá murió a los 75 años, hace bastante. Claro, y creo joven. que murió joven, relativamente joven para estas épocas, y murió en el medio del furor del trabajo, que nosotros estábamos muy enganchados en el trabajo. Entonces creo que nos la disfrutamos los últimos años. En cambio, con papá, sí, tuvimos como 20 años más para disfrutarlo, para poder acompañarlo y fue una muy buena experiencia. Ah, qué lindo. En el año 1993 nace el Mariscal. ¿Cómo se te ocurre este tema de agarrar lo que era Adriano Nalda, Hermanos, y remodelarlo y crear este espacio de fusión de arte? Bueno, yo trabajaba en la casa de enfrente, que era Casa La Graña, cuando se estaba restaurando. Entonces miraba por la ventana siempre esta esquina, que tiene características arquitectónicas que son únicas, son la Casa La Graña y esa, prácticamente las dos únicas casas construidas hacia 1860, no tienen ochava, tenía como una cantidad de cosas que llamaban mucho la atención. La casa estaba cerrada, estuvo un tiempo alquilada a Ioscor, creo, o a PAMI o a Ioscor, no me acuerdo muy bien, Ioscor, sí, a Ioscor. Y después de eso estuvo cerrada a través de un amigo. Llegué a los propietarios de la casa y logré que me puedan alquilar con la idea de hacer un bar. Era como un sueño así de tener un bar que pueda tener arte y finalmente, bueno, pudimos hacer el Mariscal. Invertimos bastante en poder restaurarlo, los acompañaron los propietarios en su momento. Ajá. Y bueno, hicimos esto con un amigo que es Miguel Ángel Pujol, que estuvo unos años y después se fue a vivir a Estados Unidos, pero fue una experiencia muy buena y además siempre pensamos esta posibilidad de que sea un espacio de arte y bueno, nos dedicamos muchos años a eso. Yo lamentablemente, si bien voy todos los días de mi vida... Ya sea a echar una miradita. Una miradita, hay veces que no me puedo ocupar tanto como antes. Pero bueno, pero está está mi hermano Alcides, por supuesto, por supuesto. Además, siempre, vos sabés que siempre le digo a mi hermano que conozco las historias de tu papá y su hermano, entonces que estaban en el negocio, oh, Dios mío, que un poco peleaban, un poco trabajaban y así, y nosotros somos una dupla igual. No, seguramente, porque sí, se peleaban y a los 2 minutos ya estaban hablando como si nada, ¿viste? Y uno quedaba ahí mirándolo como diciendo, ¿qué pasó? Sí. Tenemos la misma experiencia. Ah, bueno. Contame, Gaby, fuiste mesero ahí también y atendiste el mostrador y te hiciste muchísimos amigos. Trabajé mucho, a mí la verdad que también me gusta mucho, ¿no? Disfruto, cocino, acompaño. Sé que es otra de tus pasiones. Cocino. Y sos excelente anfitrión y muy buen amigo. Y me gusta mucho disfrutar y creo que de eso se trata, es la clave de negocios de estas características. Marcelo Fernández, Juan José Folguerá, Carlos Lescano, Dani Berti, son todo tu grupo de amigos de ahí, del Mariscal, ¿no? Sí, Carlos Lescano sigue siendo mi amigo y Darwi Berti, Juan José, Marcelo Fernández y muchísimos más, son personalidades de la cultura de otras generaciones que pasaron por el Mariscal, Marilyn Morales Segovia, que iban habitualmente y la verdad es que nosotros aprendimos, nos enseñaron muchísimas cosas. Cuando Marcelo Fernández empezó a ir al Mariscal en el mismo momento de la inauguración, Marcelo habrá tenido en esa época quizás 70 años, nosotros teníamos 30 y él venía de una larga experiencia, fue subsecretario de Cultura, director del museo, y bueno, creo que todas esas amistades, Juan José Folguerá también, uno de los grandes escritores, te falta Oscar Portel, Alita Figueroa, la verdad que era infinito. Pasaron muchísimo. Yo tomé algunos pero pasaron muchísimos y nosotros de toda esa gente aprendimos mucho. Cada uno nos dejó de alguna manera una semillita y de alguna manera rendimos homenaje siempre, ¿no? Cuando los mencionamos, cuando tenemos, mi hermano empezó a poner las fotos de algunos de ellos en las paredes y la verdad que es un lindo recuerdo porque forman parte de la historia
de la ciudad y de la provincia, Y ¿no? de la cultura. Y de la cultura. Y sobre todo es un lugar de Sí. cultura. Y Darwi, Marcelo está enfermo, así que no va hace muchos años, pero Darwi Berti también llama todos los días por teléfono, habla con mi hermano. Creo que establecemos lazos que superan ampliamente lo comercial y de eso se trata un poco la historia. La historia del Mariscal. Bueno, vamos a un pequeñito corte y volvemos con más Gabriel Romero. Verte bien, hoy es un lindo día para verte bien, hoy es un lindo día para verte bien, hoy es un lindo día para verte bien, para verte bien. Y bueno, volvemos con Gabriel Romero, pero le tenemos una sorpresa. Vamos por la primera. Bueno, hola, una tarea difícil, bastante difícil me pidieron básicamente que diga algo de vos, Gabriel, y que sea cortito. Ninguna de las dos cosas son fáciles. Bueno, son muchos años como para resumir en unos pocos segundos, pero trataré de hacerlo. Bueno, Gabriel, un amigo de varias décadas ya, llevamos varias décadas recorriendo este camino juntos, caminos de ideales, caminos de amistad, caminos de dolores también transitados juntos, pero siempre, siempre en mi corazón, siempre en un hombro donde recostarme, siempre un amigo para charlar, muchas travesuras juntas. Han pasado muchas aguas bajo este puente, pero básicamente decirles que me siento muy feliz de haberlo cruzado en mi camino. Fue una etapa muy linda en mi vida, la de los comienzos, y hoy otra diferente. Pero bueno, mandarte un beso grandote y que siga siempre así. Un niño, en el fondo un niño. Besos. Qué lindo. Bueno. Qué linda sorpresa. Y La verdad que bueno, una gran amiga. Una gran amiga, yo sé que se adoran. Y justamente empezamos con esta sorpresa porque quiero saber, yo sé que te convocan en el 2003 Oscar Valdés, que era rector de la UNE, para que te desempeñaras como gestor cultural en Resistencia, ¿no? Después de eso, en ese mismo año, te convoca justamente Norberto, ¿sí? Norberto Lichiski, el esposo de Beatriz, para ser director del Museo de Bellas Artes aquí, en Corrientes. Creo que Norberto fue una figura muy importante para vos, ¿no? Sí, muy, muy importante, en muchísimos aspectos, ¿no? En lo laboral, en lo personal. Ellos aparecen por el Mariscal, empiezan a aparecer porque al Mariscal iba todos los días Oscar Portela. Ellos eran muy amigos de Oscar, empiezan a festejar cumpleaños, qué sé yo, y ellos venden por esa época el negocio, empiezan a estar un poco más liberados y empezamos a frecuentarnos. Y fuimos muy, muy amigos. La verdad que Norberto me abrió muchísimas puertas como otra gente. Como muchísima gente anterior, como Ángela Sánchez Negrete de la Facultad de Arquitectura, como muchísima gente. Y Norberto aparece en un momento particular y empezamos, bueno, cuando él es designado subsecretario de Cultura, me dice acompáñame. Yo me había ido a Barcelona unos meses a hacer algo de gestión cultural y me dice vení, vamos a trabajar en el Museo de Bellas Artes. Y trabajamos, la verdad que fue una experiencia increíble.
en la que un grupo y yo aprendimos muchísimas cosas vinculadas a la gestión cultural y al manejo institucional fundamentalmente. Claro. Creo que fue un momento Clave, muy fue un alto, momento fue un de momento quiebre clave, exactamente. en lo que fue la cultura correntina, porque a partir de él y después con tu gestión sigue, por supuesto, y se solidifica, ¿no? Este tema de que la cultura sea un piñón importante para nuestra provincia. Sí, así es. Y de cara a la Argentina y al mundo, ¿no? Sí, Norberto fue fundamental y su pérdida fue para nosotros algo Sí, durísimo, es durísimo. Sí. Me acuerdo que papá, fíjate, esta anécdota, ¿no? Que Beatriz se acuerda siempre. Papá, vos ya sabés, era de origen libanés. Sí, claro. Y cuando fallece Norberto, fue tanta su congoja, porque se querían tanto, Sí, porque sí. realmente se querían un sí. montón, que papá se va al entierro y se pone, ¿no? La kipá. La kipá para entrar, y eso para un libanés era todo un tema, y realmente él lo hizo con todo el amor Fue un del dolor mundo. muy grande, fue un Fue dolor un muy dolor grande. enorme para todo aquel que lo conocía, porque realmente fue un gestor cultural que desde lo privado inclusive Sí. dio cátedra de cómo se podía... Norberto y Beatriz siempre acompañaron además a una gran cantidad de artistas. Beatriz también es coleccionista de arte, con una gran colección y con muchos vínculos y sumamente generosos como empresarios y también como personas, por supuesto, así que son Sí. grandes amigos. Sí. Bueno, ahora pasamos a tu gestión en el Instituto de Cultura. Contigo se autarquiza, ¿no?, lo que Sí. es cultura, y llega al Instituto de Cultura, que eso le da como una amplitud mucho más grande, porque al ser autárquico tiene autarquía legal, tiene autarquía administrativa y tiene autarquía presupuestaria, que Así es. lo más importante, ¿no? Que eso te permite trabajar mucho más y poner énfasis en tener recursos para poder, digamos, ¿no?, hacer esta cantidad de cosas que han hecho en la provincia durante todos estos años. Sí, la creación del instituto era un antiguo anhelo de Norberto y que había convencido de alguna manera a Ricardo Colombi para poder llevar adelante, y le explicaba las ventajas que esto tenía. Me acuerdo perfectamente cuando se presentaron un paquete de leyes que tenían que ver, por un lado, con la autarquía del Instituto de Cultura, con el financiamiento y la posibilidad de proyectar como después se hizo. Pero me parece que además de lo financiero, que es un tema clave, Sí. el concepto de la autarquía está también vinculado a jerarquizar las áreas de cultura. Totalmente. Que siempre dependían de la decisión de otro, la decisión o de un Ministerio de Educación, que por supuesto siempre los temas de educación vos sabés que son prioritarios. Son prioritarios, o en otras provincias pasa que cultura está con turismo. Aquí se pensó en que esté sola y eso fue muy importante. Habíamos tomado de alguna manera nosotros el modelo inicial de Norberto y también un modelo que se había hecho en la provincia del Chaco, que fue que por un año o 2 años antes había tenido una ley de cultura. Entonces, bueno, ese fue el modelo y trabajamos a partir de allí. Siempre decimos que todavía la creación del instituto no es completa porque faltaría mejorar las condiciones de los trabajadores o lograr un escalafón que pueda mejorar las condiciones. Claro. Y las carreras, digamos, ¿no? La carrera administrativa de un funcionario de cultura no es la misma que la de cualquier otro trabajador. Pero bueno, confiamos en que vamos a poder hacerlo en algún momento o sucederá en algún momento. Yo lo que realmente valoro, Gabriel, porque me ha tocado viajar al interior de la provincia por otro programa televisivo que tengo, es la calidad de los museos que hay en cada localidad del interior, ¿no? Realmente visitar Concepción, hoy nominado como el mejor pueblo, ¿no?, del turístico del mundo, eso es una conjunción entre lo que es el Iberá, pero también lo que es la cultura. Sí. Porque realmente uno va a Concepción y no puede dejar de visitar el Museo Histórico, no puede dejar de ver la Pilarcita, no puede dejar de ver el Centro de Interpretación, el del Peón Rural, al igual que en Loreto, el Museo Sacro es una maravilla,
es una maravilla. Sí. Entonces, me parece que también la gestión de cultura en cada localidad del interior es sumamente importante y lo estás haciendo. Y realmente yo desde lo personal te felicito, si cabe, desde mi humilde lugar, porque sinceramente me emociona llegar con el programa y poder mostrar estos museos a toda la Argentina a través de ese programa que tenemos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Yo te digo que son políticas de Estado, ¿no? No son solamente un mérito de un equipo de cultura, sino que hay una decisión de los gobernadores, tanto Ricardo Colombi como ahora Gustavo, que están comprometidos con el tema. Sí. Hay otra instancia administrativa o gubernamental que se llama Comité Iberá, que es un equipo de trabajo. Fundamental también con Sergio Flinta. Con Sergio Flinta, que impone de alguna manera la posibilidad de trabajar de esta manera, porque esto es decisión, financiamiento e ideas. Y trabajo. Y se tiene que juntar todo, ¿viste? Mira, hace poco tiempo inauguramos los museos de Yapeyú y de la Cruz, y te puedo decir que son de primerísima calidad. Ahora me estoy yendo en unos días a Pipé, donde también el Comité Iberá está haciendo centro de interpretación. Nosotros estamos haciendo un curso de rescate de la cerámica guaraní. Hay un trabajo que articulado en conjunto queda muy bien y que venimos trabajando también, por supuesto, con el Ministerio de Turismo. Bueno, realmente es así, es cierto. Si no se pudiera articular eso, sería imposible y lograrlo. También ¿viste? los intendentes son claves a la hora de poder llevar adelante estos proyectos y de mantenerlo en el tiempo, que es lo que siempre decimos, ¿no? Exactamente. No cortar la cinta, sacarnos la foto, que está buenísimo, pero después hay que tiene que conservar funcionar. y hay que funcionar. Bueno, tenemos otra sorpresa para vos. Amigo, quiero decirte cuánto admiro, cuánto te quiero, que me encanta ser parte de los proyectos que sos el líder, como Arteco. Estás siempre para inspirarme y acompañarme en los proyectos que inicio. Que disfrutes esta entrevista y por más aventuras juntos. Qué buena sorpresa. Justo hoy hablé con ella, mira, no me dijo nada. Y no, porque bueno, es sorpresa. Era sorpresa. No, Valeria y Pini forman parte de mi vida. Vos sabés que trabajé con ellos en este proyecto. Sí, en Alondra. Que alguna vez te cuente la anécdota, que fue increíble porque ellos habían comprado esta casa, me dijeron que podemos hacer y vamos a hacer un hostel, una cosa así. Que te cuente Valeria sería muy interesante. Ya nos contó. Con muy poca plata. Bueno, mirá finalmente en qué terminó. No, Dios mío. Y es siempre, un imperio realmente de una conjunción de lo antiguo, como le decía yo a ella, con lo moderno, es una cosa maravillosa. Y también otro emprendimiento que ellos hicieron, pero que yo estuve metido en el medio, fue Laguna Pueblo Nuevo, que en Laguna Soto, que también de casualidad se consiguió el terreno, se compró y bueno, finalmente salió un barrio increíble que tengo la suerte de vivir ahí. Bueno, decime, Gabriel, como última pregunta, ¿qué nos espera en esta fiesta nacional de enero del 2022, siendo el chamamé patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, ¿no? Que nos da una emoción a todos, particularmente, ¿no? A mi persona por todos aquellos... Porque tenés sangre chamamecera. No solamente eso, sino porque los pioneros se la vieron dura en su momento. Así es. Y realmente bregaron, como digo yo, remaron en dulce de leche en su momento para que nuestra música llegara a todos lados. Entonces, que hoy sea patrimonio cultural inmaterial, creo que también es un poquito mérito de todos los pioneros de nuestra música, ¿no? Siempre lo tenemos en cuenta y me parece que estas diferentes etapas que tuvo el chamamé fue fundamental. Cada uno hizo un trabajo fundamental en su momento. Totalmente. Y siempre reconocemos especialmente. Por eso... ¿Qué nos espera ahora? Bueno, nos espera una gran actividad que esperemos sea con aforo completo del 100%, no lo sabemos, pero en principio estamos trabajando en dos partes, digamos, ¿no? Primero lo que va a ser el predio del Anfiteatro Cocomarola, que vamos a liberar de todo y vamos a avanzar sobre las calles, calle Sarmiento y Patagonia, donde vamos a hacer ferias, escenarios,
de manera... Múltiples escenarios, pero con pantallas, no con actuación en vivo, porque va a haber una superposición de sonido. De sonidos. Pero sí. con la idea de alguna manera, desalentar el ingreso masivo al anfiteatro. Y en el anfiteatro solamente van a haber 2 cantinas y cocineros de Liberá. ¡Ah, qué lindo! Y en la programación, estamos haciendo una programación internacional en la que van a participar, bueno, artistas de diferentes lugares, algunos presenciales y otros virtuales, y después una gran cantidad de actividades en los museos, bailantas durante el día, vamos a hacer en unos lugares aquí en Corrientes Capital, de manera que el turista o el que está de vacaciones y quiere ir a bailar entre las 2 y las 19 horas lo puede hacer. ¡Qué lindo! lindo! La idea es despejar un poco el anfiteatro de actividades y concentrarnos en diferentes lugares. No concentrar todo ahí, sino... Y que también leí que los municipios, porque ya lo pasé por radio, que los municipios del interior emulen eso para que entonces... Muchísimos municipios se están adhiriendo. Claro, claro. La idea es, detrás de la fiesta del chamamé, no solamente hay cultura, no solamente hay chamamé, sino también tiene que dinamizarse la economía, ¿no? Exactamente. Una de las grandes preocupaciones que tiene el gobernador y que tenemos todos tiene que ver con esta posibilidad de que este engranaje económico que mueve la cultura se reactive. Y la fiesta del chamamé es una de las grandes posibilidades, como lo tiene el carnaval también, de mover todo esto y que volvamos a trabajar todos juntos. Bueno, Gabriel, muy agradecida que hayas venido. Muchas gracias a vos. De haber estado en este programa, de haber compartido parte de tu vida y también de los proyectos como presidente del Instituto de Cultura. Muchísimas gracias. Así que un placer. Muchas gracias. Y bueno, hemos llegado al final de esta edición de Entre Líneas, la persona detrás del personaje. Te espero para la próxima edición, no te lo podés perder.